El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes a mí. Me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio que realmente es más que profético. Sirve para todas las generaciones y es una evidencia en el mundo actual y en el mundo de siempre. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes que a vosotros. Me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y es esta evidencia de que el cristiano es odiado por el mundo. Solo hace falta coger desde las mismas telenoticias, a los programas de televisión, a la radio, ir por la calle y oír los comentarios, las cosas de la Iglesia. Y la Iglesia es mala, los cristianos unos hipócritas, los curas unos pederastas, los no sé cuántos unos interesados, los otros solo piensan en el dinero y se dice de todo. Todo lo que sea de las cosas de Cristo, pues son un desastre. Hasta llegar pues a algún artículo que aparece hoy en los diarios mismos, ¿no? Cuando ya se ataca ya no solo a Cristo y a los cristianos, sino como en tantos artículos hemos visto, contra la misma caridad. La caridad que no se entiende como la entienden los cristianos. La caridad, la palabra caridad es caritas, es el amor de Dios. Y por el amor de Dios se ayuda a los hermanos. No. La caridad es ese desprecio hacia el pobre. Por eso ha de ser eliminada cualquier caridad. No tiene derecho la caridad. De hecho, recordemos aquello que hace unos años, cuando empezaba la crisis, pues hubo una orden del Ayuntamiento de Barcelona en que se prohibía a las parroquias ayudar a ningún nacional, solo se podía ayudar a los que no tuviesen papeles, porque de esos se desentendía el ayuntamiento. Pero prohibido ayudar a los que tenían papeles y a los nacionales. Para eso estaba el Estado, el ayuntamiento. Como es lógico, no se hizo caso a una ley tan absurda. Después, cuando la crisis explotó, se retiró esta prohibición. Pero ahora, si os leéis en algunos partidos políticos lo que se propone para el ayuntamiento, vuelve a ser lo mismo. Prohibir a las instituciones religiosas ninguna ayuda ni caridad, nada, porque para eso es el Estado, para eso es el ayuntamiento. Así que hay que cerrar Cáritas, hay que cerrar cualquier acción caritativa de las parroquias. Eso según los que se presentan de algunos partidos para el ayuntamiento, porque eso es denigratorio contra la gente. Ojalá no fueran necesarias las Cáritas, ojalá todos estuviesen tan bien que no necesitasen ayuda a nivel ni económico de otros tipos, aunque sabemos muy bien que eso es una ilusión. En el Evangelio es muy claro: los pobres los tendréis siempre con vosotros, nos dice Jesús, y tiene razón totalmente. Y además no solo nos tendremos con nosotros en el sentido que hemos de ayudar a los pobres, sino que la Iglesia misma está compuesta por tantos y tantos pobres. Me hace mucha gracia cuando se ve esta imagen de iglesia rica y cuando se ve realmente por dentro cómo van las cosas, y nada que ver con eso que dicen desde fuera. Y el problema de fondo es este: el mundo os odia. ¿Por qué?
Pues muy fácil. En el fondo el mundo nos odia no porque nos odia a nosotros, odia a Cristo. Pero no al Cristo fantasioso, a ese Cristo de las películas, un Cristo amable, sin problemas, un Cristo de la imaginación, que es una buena persona, pues que lo machacan los malos romanos, con un sentimiento nacionalista de los judíos contra los romanos. No es nada de eso. El problema es que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí viene el problema. El problema viene que sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y su palabra es palabra de Dios. No, Dios no lo queremos. Dios fuera. Vosotros decís que seguís la palabra de Dios. Pues no nos interesa. Ese es el problema. Dios fuera de la sociedad. Así este odio a los cristianos porque creen tener razón, porque creen que se salvarán, porque creen en un Dios que nosotros sabemos que ese Dios no existe. Solo hay un Dios y somos nosotros mismos que creamos los dioses. Nosotros somos dioses, el pecado original de siempre. Pero por eso el odio contra el creyente de verdad. Es curioso porque los que creen en cosas falsas no se les odia. A los que creen en la verdad se les odia. ¿Por qué? Por esta razón. Porque no quieren aceptar la verdad, no quieren aceptar a Cristo. Y porque en el fondo nosotros decimos que hay cosas que no son de este mundo. Por eso estas tendencias a quererse meter con la legislación de la Iglesia, querer hacer a la Iglesia lo que no le toca, esa mentalidad de querer que los curas nos casemos, pero que nos dejen en paz a los curas si no nos queremos casar. Pues no, nos tenemos que casar en el mundo de hoy. Y dices, pues no, que no va por ahí, que es otra cosa, que estamos consagrados a la Iglesia y a Cristo. El mundo os odia, no acepta, no quiere nada de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero después es muy curioso, porque después todos estos que están bien lejos de Dios hacen la esquela, murió cristianamente. Mentira. Y en tantos funerales por gente que dices, pero ¿qué sentido tienen? Si jamás quisisteis oír hablar de Dios para nada y quieren esquelas cristianas, funerales cristianos, ¿de qué? Gracias a Dios cada vez son menos. Las glorias de este mundo absurdas, los que menos creen en la Iglesia y más las combaten, pero después quieren ser agasajados en la misma Iglesia. Es este odio estúpido, pero que después quieren aprovecharse. Es como estos políticos que no creen para nada en la Iglesia, pero el día que les interesa quieren la primera fila en la Iglesia. Yo esto lo he visto, les he tenido que negar la primera fila en la Iglesia. Es este odio que nos tienen, pero después aprovecharse, después querer los honores y todo como si fueran grandes cristianos, cuando solo hacen que odiar e intentan aniquilar la Iglesia. Por desgracia es lo que pasa, pero ya nos lo dijo el Señor: si fuerais del mundo, si fuerais como los demás y aceptaseis cualquier tontería, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Es curioso verlo, esto se veía con Juan Pablo II, ese odio que tenían tantos políticos y tanta gente, o por ejemplo con algunos obispos de España, que realmente, sobre todo aquellos obispos que más claras tienen las cosas, que más saben vivir rectamente, que tienen una conciencia más pura y que saben decir las cosas bien dichas, pero con claridad, son los más odiados por todos los diarios, los que se hacen más chistes de ellos, los que peor se tratan. ¿Por qué? Porque no les odian a ellos, odian lo que representan y representan a Cristo. Por eso dice Jesús: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también si algunos han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También habrán discípulos fieles, si sois fieles. El gran problema es de tantos sacerdotes y obispos
que para ganarse aparentemente a la gente falsean la doctrina, falsean la verdad. No les llevará más que a la perdición, a la desorientación de la gente. Cuando el mundo os alabe, malo. Cuando un obispo o un sacerdote es bien tratado en los medios de comunicación, en la televisión o en los diarios, malo. Es que es un desastre. Cuando un cura o un obispo le den una cruz de San Jorge o cualquier distinción, malo. Quiere decir que es un desastre que se ha vendido al mundo, porque es Jesús mismo que nos dice: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el fondo, porque no aman al Padre, y solo por Cristo se llega al Padre. Y si se anuncia a Cristo, hay el odio del mundo, un odio irracional que no saben explicar ni el porqué, pero es la cristofobia. Hoy existe la homofobia. Incluso es curioso porque en la ley misma, la ley de la homofobia y estas leyes dicen lo mismo respecto a la religión. No se puede tener fobia a la religión, y sin embargo los mismos políticos la tienen. Los mismos que se presentan en las elecciones quieren hacer leyes contra la religión. En el fondo son ilegales a sí mismos, pero no lo ven. Están ciegos, porque hay gente muy inteligente que ante este odio se vuelven ciegos a la verdad, al bien y a la fe. A nosotros solo nos toca una cosa: amar sinceramente a nuestro Señor, sin importar lo que los demás digan, siempre que busquemos nuestra salvación y la del mundo entero.